A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. No alcanza para un país que quiere ser fuerte simplemente que las Fuerzas Armadas no produzcan golpes. Un país que encara toda esta etapa de renovación y de transformación precisa a las Fuerzas Armadas plenamente integradas a esta lucha, plenamente integradas al Estado. El punto 30 de la sentencia del juicio de las juntas era claro. La investigación de los delitos cometidos durante la dictadura no había terminado en la condena a los jefes militares. Debía avanzar sobre quienes los seguían en la cadena de mando. El malestar de los integrantes de las Fuerzas Armadas era cada vez más fuerte, y las presiones para que se pusiera fin a los juicios también. En diciembre de 1986, el gobierno de Raúl Alfonsín presentó un primer proyecto para dar solución al conflicto. ¿Qué era la ley de punto final? No era una ley de perdón, como alguna gente cree o como la oposición de aquel entonces quiso hacer creer. Era poner un plazo, una fecha para que los fiscales materializaran la acusación concreta, de modo tal de poder separar a aquellos oficiales que realmente tenían una imputación de los que no la tenían, para que no estuvieran todos juntos en el temor y en la incertidumbre de que iban a ser todos juzgados, porque era materialmente imposible. Yo no creo en los puntos finales establecidos por decreto. No se cierran capítulos de la historia por la voluntad exclusiva de un dirigente. Entonces se dice, bueno, tal fecha, por eso se habla punto final, los fiscales tienen que acusar. Es así que estamos enviando al Congreso de la Nación, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, un proyecto de ley. La Ley 23.492, popularmente conocida como de punto final, fijaba un plazo para que la justicia recibiese acusaciones contra militares. Luego de ese plazo, se extinguía la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983. Ya lo había dicho Borrás, que era el ministro de Defensa, dice, bueno, ya fueron juzgadas las juntas, hay que buscar la forma de terminar todo esto, no pueden quedar las heridas abiertas, hay que buscar un cierre, un punto final, y ahí apareció el nombre ese de punto final. La ley de punto final venía a poner orden en un ámbito, porque ¿qué había pasado? No había antecedente en el mundo, no había ninguna legislación en el mundo que previera las situaciones que había que enfrentar a la Argentina por medio de la justicia. La ley de punto final fija un plazo fatal de 60 días. Todo esto es maquiavélico porque lo sancionan la ley sobre fines del 86 porque venía el mes de feria, las vacaciones. Entonces dijeron, bueno, acá no citan a nadie, todo esto se diluye, los juicios mueren. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestro carácter de presidente de bloque, disponiendo la extinción de la acción penal, vencido determinado lapso contra miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad. Es imprescindible que hagamos un esfuerzo por la reconciliación de los argentinos. Es imprescindible que lo hagamos aún pagando los precios y los costos políticos, como lo dijo nuestro presidente. Obediencia debida, un engendro que no es sino la amnistía encubierta del 98% de los delincuentes que sembraron la sangre y entristecieron a todo el pueblo argentino. Esta ley, que la consideramos liminar, poder entrar por los umbrales de una reconciliación nacional. Por algún aspecto debemos empezar. El peronismo declina toda responsabilidad ante esta distorsión que premia a los culpables con la impunidad y castiga a los inocentes con la sospecha. Las organizaciones de derechos humanos reaccionaron en dos sentidos: en las calles con manifestaciones masivas y en los tribunales con cientos de denuncias presentadas a contrarreloj. El movimiento
Movimiento de Derechos Humanos hizo un gran esfuerzo ese verano para presentar la mayor cantidad de causas, y cerca de 400 fueron presentadas en ese tórrido mes de febrero de 1987. Empezamos a trabajar intensamente, se habilitó la Feria Judicial de enero, yo me acuerdo que nos quedábamos hasta las 12 de la noche buscando la prueba, leyendo los expedientes y haciendo imputaciones. Y prácticamente, por eso yo no impugné la ley de punto final, pese a que es inconstitucional, no la impugné, porque pudimos citar a todos antes del 23 de febrero del año 87. ¿Qué pasó con los fiscales? Como no habían hecho prácticamente nada, decidieron acusar a prácticamente todos. Entonces eso produjo una situación muy complicada para un gobierno que a esa altura además ya no tenía la misma fortaleza que tenía al principio de su gestión. Y la ley de punto final, de lograr acotar la situación, la multiplicó. Eso llevó a que prácticamente fracasara como ley. Lejos de aplacarse, los ánimos de los integrantes de las Fuerzas Armadas se agitaron aún más. Dispuestos a todo para lograr su impunidad, volvieron a presionar al gobierno de Alfonsín. La escalada comenzó con la negativa a presentarse ante los tribunales y que culminó con el levantamiento cara pintada de Semana Santa de 1987. Estamos en Campo de Mayo. Bueno, la quedó. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. Este grupo no es un grupo golpista. Fue la única solución que teníamos para llamar la atención. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Nosotros éramos conscientes de que a pesar de que habíamos protagonizado el hecho histórico del juzgamiento a las juntas y a las cúpulas de las Fuerzas Armadas, era muy difícil sostener en el tiempo, sin que se volvieran a repetir episodios como el de los cara pintadas, etcétera, etcétera, la espada de Damocles de juicios a 2.000 oficiales de esas Fuerzas Armadas sin que pasara nada. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Los juicios simbolizan el punto final a la impunidad en la Argentina. El fin de una concepción de la amnistía entendida como un manto que ocultaba la verdad. Votada por el Congreso y promulgada el 8 de junio, la norma absolvía a los militares de rango intermedio y menor al considerar que obraban bajo subordinación a la autoridad superior. Dictaba que quienes, a la fecha de comisión del hecho, fueran oficiales, jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no merecían castigo por haber obrado en virtud de la obediencia debida. El dictado de la ley de obediencia debida suscitó una crisis, especialmente en el bloque de diputados radicales. Hubo algunos diputados que se negaron a votarla, otros que mencionaron que lo hacían a disgusto y prácticamente tapándose la nariz. Desde el punto de vista de los principios, una decisión difícil que nos puso frente al dilema de lo que se llama la ética de los principios por un lado y la ética de la responsabilidad por el otro. O sea, los sectores más progresistas del radicalismo no estaban de acuerdo con la ley de obediencia debida, la bancaban a disgusto. Nosotros nos oponíamos, pues no le dábamos pelota a Lorenzo Vidal, no le daba bola a nadie, nos oponíamos todos, nos oponíamos de obediencia debida, punto final, y yo después me opuse a los indultos. Una vez más, fueron los organismos de derechos humanos los que se pusieron al frente del rechazo a la ley. Una lucha que recién, una década y media después, obtuvo sus primeros resultados. Ambas leyes fueron discutidas y debatidas en el Congreso, suscitaron acusaciones encendidas y la movilización en contra de ellas del conjunto del movimiento de derechos humanos. Finalmente la ley fue aprobada y significó la impunidad
por más de 15 años de una gran masa de perpetradores de violaciones a los derechos humanos que quedaron así al amparo de la ley dictada en mayo-junio de 1987, la llamada Ley de Obediencia Debida.